¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, am, habíamos quedado el primer video, o la primera clase, lo que era la creación de la arquitectura como tal. ¿Ya? Pero lo que nos faltaba hacer era la conexión de este a la base de datos y también el cómo poder obtener consultas, ¿verdad? Ya habíamos hecho algo en clases. Voy a usar el código que se hizo en clase. En realidad ese es un código que conseguí. Entonces algo que se hizo en clases no se termina, no se pudo hacer la prueba, así que voy a ir arreglándolo en el camino. Voy a ir explicando qué se hace cada paso y mostrándoles también qué es lo nuevo. Por otro lado también he utilizado la el ahí un query que me pasaron ya para crear la base de datos. Así que voy a hacer desde la conexión el tema de cómo romper el tema de la de integridad de lo que era el volverlo a mapear en realidad ya para el Entity Framework, y por último navegar en capas. ¿Ya? Bueno, en teoría esto ya está conectado, pero solo abrí el proyecto, así que yo no sé si que me va a ocurrir un problema al conectarme. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a explicar ahora la primera parte de lo que es la integración de cómo debería viajar una información de uno a otro lado. Para los que no tienen los conceptos muy claros de lo que es, por ejemplo, DTO y, y lo que es entidades, vamos a definirlo con dos cosas básicas que ya lo habíamos hablado en clases. Todas estas tablitas que hemos creado, tal vez mejor se va a ver aquí, así, de todas las tablas que ustedes han creado, insert, delete, todo lo que es la base de datos se refleja aquí, refresh, eh, en tablas. Pero en código nosotros ya no manejamos tablas como tal, sino que manejamos objetos. Cada una de estas tablitas se va a convertir en un objeto que podemos hacerlo manualmente, y nosotros con un código podemos decirle obtener esta tabla y nosotros cambiarlo al objeto, vaciarlo al objeto. Pero ya existen software, bueno, código que hacen esto, ¿no? Entonces, y este código se llama ORM. Entonces, todos los ORMs que se involucran en este entorno, en realidad lo que hacen es capturar todas las tablas y los convierte en objetos, ¿ya? Y es lo que hemos hecho en el anterior, que prácticamente es entrar a la DAL y crearnos con el Entity Framework la conexión. ¿Ya? Si no lo tenemos, ahí les voy a pasar el video de cómo hacer todo esto en la etapa 1. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto mapeado, como vean, es solamente las mismas tablas pero hechas en objetos ahora, que sería nuestro diagrama de clases. Lo que debemos hacer es navegar lo que desde lo que es la DAL, pasarnos por la lógica de negocio, después de la lógica de negocio ponerle una pequeña capa de seguridad que es la interfaz, la lógica de negocio, y por último pasarnos a los web services. ¿Ya? Bueno, para poder hacer esto tenemos que acceder a la base de datos. Entonces aquí yo voy a empezar a comentar, y este es el acceso a datos. Ya, hasta el anterior video lo que habíamos hecho era crear eh, esta conexión a la base de datos mediante el Entity Framework. Ahora lo que estamos haciendo es usar, porque al crear la conexión nos ha creado una clase, un objeto para poder acceder a la base de datos, y es este. Ahora, ¿cómo sé este nombre? Cuando ustedes han creado y le estaban poniendo siguiente conexión a la base de datos, siguiente, les ha pedido un nombrecito del namespace. Ese es el nombrecito con el cual se ha creado. Si no lo recuerdan, pues pueden venirse aquí a la DAL donde tenemos
Aquí, como en esta capa de lo que hemos hecho es conectarnos, entonces podemos entrar a la app config y ver la cadena de conexión. Entonces nuestra cadena de conexión es esta, que es prácticamente cómo acceder a la base de datos, y esa cadena de conexión tiene este nombre. Este mismo nombre se va a reflejar aquí, Banca Móvil Entity. Es un poquito más grande para que lo puedan ver más fácil. ¿Ya? Bueno, entonces es del mismo nombre, es del mismo nombre. Instancio la variable. Una vez que tengo la variable, es como si ya estuviera dentro de la base de datos, y lo único que me toca hacer es acceder a cada tabla para lo que yo necesite. ¿Ya? Entonces, posteriormente a eso, hacemos la consulta. Ahora, noten que esta consulta, ¿ya?, es una función dentro de otra función. Es decir, esas funciones nos sirven justamente para hacer consultas sobre un código que ya se tiene. Ya están embebidas estas, así que eso ya es un poco de lenguaje de programación. Ahora, ¿a qué nos importa a nosotros? De que esto para nosotros se llama LinkQ. ¿Ya? LinkQ lo que hace es poder hacer consultas sobre objetos. Y esas consultas, el Entity Framework lo que va a hacer es transformarlas en SQL y lo va a enviar así como SQL al SGBD, y el SGBD lo va a compilar y lo va a enviar, va a obtener los datos y va a devolver. Entonces, nos va a devolver una tabla, y esa tabla lo va a transformar otra vez del Entity Framework para devolvernos en listas, en colecciones y otros. Ahora, notan que ese proceso se ha aumentado un pasito más que de lo que antes se hacía, que era una conexión directa. Si bien es una capa más de seguridad, el problema no está en... Bueno, el problema radica que se vuelve un poquito lento. Entonces hay que saber cuándo se utiliza solamente consultas de SQL, ya cuando son casos muy complejos, muy complicados, perdón. Cosas muy... Cuando necesitamos acceder a demasiadas tablas y hacer condiciones muy complicadas, entonces lo que debemos hacer es crearnos una consulta en la base de datos y después tomarlo como si fuera solo una tabla. ¿Sí? Entonces hay que empezar a equilibrarse un poco. No es todo por LinkQ, no es bueno porque se vuelve lento. Y hacerlo también, bueno, el detalle es de que tratemos de utilizar más LinkQ para las consultas básicas. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos la consulta, ya obtenemos con esto, bueno, lo que estamos diciendo aquí es, éntrate a la tabla persona, y en la tabla persona hacemos una condicional donde todos los usuarios, todos los campos usuarios, pero noten que este usuario es una conexión a otra tabla. Es como era persona y ahora tenemos usuario, ¿no? Entonces, si le estoy diciendo que en persona me busque todos los que sean distintos a nulo, estamos hablando de que no necesitamos, eh, estamos diciendo que todos los que tengan usuario, en realidad, ¿no? Todos los que son, entonces, todos los que tengan, todas las personas que tengan usuario, para nosotros sabemos que son los usuarios, ¿no? Bueno, una vez que terminen el where les va a devolver, ya está, un iQuery. Esto se puede transformar en un toList. Por lo general, bueno, todos los wheres te van a devolver una lista. O sea, nosotros podemos saber que me va a devolver un registro, podemos saber que nos va a devolver específicamente un campo, no sé. Pero el query no sabe eso, entonces por eso es que siempre te devuelve una lista. Ahí les aconsejo que le pongan toList para que puedan trabajar ustedes con listas que ya habíamos aprendido en el primer módulo. Bueno, una vez que ya tengo la colección, ahí se acaba toda la parte de consultas SQL, bueno, consultas con LinkQ, ¿ya? Con Entity Framework. Entonces, como ven, no es muy complicado. Después ya me toca pasar esta información a un formato que yo quiera.
lo que habíamos mostrado en clases es esto. Yo tengo objeto persona, yo tengo un objeto, eh, tal vez puedo, ¿ya? Yo tengo un objeto persona que va a tener, no sé, nombre, apellido, dirección, no sé, etcétera. Pero también tengo otro objeto usuario que va a tener login o nombre de usuario, eh, contraseña, no sé, antigüedad, etcétera. También tengo teléfono que va a tener el ID teléfono, junto ID teléfono, como el número, como no sé, demás cosas, descripciones, otras cosas. Cuando yo quiero hacer una consulta de, no sé, todas las personas, como el ejemplo que habíamos puesto en clases, todas las personas que sean usuarios y que tengan su número telefónico. Entonces yo voy a necesitar solamente una tablita que me devuelva con una tablita que tenga solamente el nombre, puedo poner login, puedo ponerle el teléfono, el número. Listo. Yo podría devolver ya de entrada estos tres objetos. ¿Ya? Y podría pasar esos tres objetos hasta el frente, es decir, hasta la aplicación. Si yo tengo un dispositivo, entonces eso va a agarrar y va a absorber los tres objetos y de ello en la vista podría solo sacar lo que necesito. Pero noten que es mucha información que estoy viajando. Estaríamos vaciando tres tablas que pueden ser millones de registros. Imagínense hablando, por ejemplo, no sé, aquí de la corte, no sé. Entonces pueden ser millones de registros. Y vaciar todo eso se va a volver lento. De que funciona, funciona. ¿No? Nadie les va a discutir eso. De que funciona, está bien. Pero el detalle es que no está bien en temas de optimización de código. Para eso deberíamos nosotros enviar solamente los datos necesarios, que sería el nombre, el login y el número, olvidándonos que cada uno puede tener sus propias cosas. Ahora, esto entonces ya no tengo ningún objeto que me devuelva esto. ¿Ok? Así que ese yo lo voy a crear de nuevo, voy a crearme uno aparte y le voy a poner datos persona. ¿Ya? Estos tres están en la base de datos. Por eso a estos les vamos a entender o les vamos a, desde ahora vamos a entender que estos para nosotros son entidades. ¿Por qué? Porque están en la base de datos, son objetos que los han mapeado a la base. Sin embargo, este otro yo lo estoy creando para basear la información y enviar algo solamente lo necesario. Esto se llama DTO o su abreviación es referido a Data Transfer Object. ¿Bien? Entonces, cada vez que hablemos de DTOs, estamos hablando de objetos que nosotros nos hemos creado para poder hacer el viaje de información. Cada vez que diga entidades, pues va a estar referido a un objeto que lo ha mapeado el Entity Framework. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que crearnos este objeto. Y eso es lo que hicimos prácticamente aquí. ¿Dónde debería estar? Debería estar junto con las entidades. Para separarlo les voy a poner un DTO en una carpeta de DTOs. Entonces ustedes ponen aquí clic derecho, adicionar, nuevo folder y les va a crear esta carpeta. Dentro del folder le ponen agregar, adicionar, nueva clase y les va a agregar esta clase.
Ahora, es una buena práctica el que cada uno de estos tenga su propio nombrecito específico a lo que se refiere. Entonces, ustedes pueden colocar aquí al final de datos personal DTO. ¿Bien? Pero noten que estoy cambiando el archivo físico. No se ha cambiado la clase. Entonces, aquí con un proceso automático tiene visual y me está preguntando, mira, ha cambiado el archivo. También desea que cambie la clase y yo le puedo poner sí. ¿Ya? Si no les aparece mensajito por X motivo no, o le han puesto no y se ha quedado solamente con eso, pues ustedes lo que pueden hacer aquí es cambiarlo manualmente, datos persona. ¿Ya? Pero una vez que lo cambien, lo que tienen que hacer es, bueno, a ver, aquí lo voy a cambiar. TTO. ¿Ya? Les va a aparecer esta ayudita. Pero aquí ustedes lo pueden poner rename. Y lo que va a hacer es a todos los que están llamando a esta clase, los va a renombrar. ¿Ya? Lo voy a dejar como estaba, entonces ya se ha cambiado y todos los que estaban llamándolo lo han cambiado también automáticamente. ¿Ya? Eso se logra, por ejemplo, en lenguajes de programación como este que es altamente tipeado. En otros lenguajes tipo PHP es difícil hacer esto porque no se sabe exactamente quién lo puede estar llamando, es todo interpretativo, entonces en tiempo de ejecución se interpretan los comandos, ¿no? Este, sin embargo, como es altamente tipeado, tiene una íntima relación con todos los registros. Bueno, noten que ha cambiado aquí ya, dice datos personas de Teo. Eso para los que tengan de otra forma. Bueno, ahora lo que nos falta es simple y llanamente vaciar la información hacia nuestro DTO. ¿Listo? Entonces, para eso yo me voy a crear el tipo de dato que he dicho que voy a devolver. Entonces, voy a devolver una lista de los datos persona. Los datos persona son estos. Nombre, usuario y teléfono. Listo. Entonces, voy a devolver una lista de ellos. Aquí, le pongo, bueno, me creo la estructura porque todo objeto se instancia. Entonces, este objeto tengo que instanciarlo para poder llenarlo. Ahora empiezo el recorrido de lo que me obtuvo de la base de datos. ¿Ya? Como lo he capturado en esta variable, entonces aquí tengo todos los registros de las personas. Empiezo a recorrerlos y empiezo a llenar mi lista de dónde está. Bueno, ahorita vamos a llenar. Ya, lo primero que voy a hacer es crearme un objeto tipo este, porque este es lo que voy a tener que llenar a este otro. Este es el objeto, este es mi lista. Entonces, el objeto lo armo, le lleno los campos y le paso a la lista. ¿Ya? Aquí tengo una pequeña validación. Digo que si tiene teléfono, es decir, que si no es nulo, y si la lista de teléfono es más de uno, entonces recién obtengo su teléfono y puedo obtener el primero. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Bueno, esto es una propiedad, no necesita ponerle paréntesis. Ahora, este me está devolviendo tipo numérico y este es tipo string, entonces pues le pongo toString. ¿Listo? Entonces, estoy recorriendo lo que me ha devuelto la base de datos. Le empiezo a llenar en un objeto vacío, le empiezo a llenar los datos. Y después que termine de llenarle, lo que me tocaría es adicionar a mi lista. Entonces aquí le pongo adicionar. Disculpa, mi máquina está lenta, el disco está ya lento, ¿no? Entonces puede tener mucha RAM, puede tener lo demás, pero ya el disco es el que está medio lento.
Entonces a mi lista que he dicho que voy a devolver le voy a pasar el objeto que he creado. Listo. Y listo. Y por último le paso mi lista. O sea, aquí, hasta aquí es la parte importante que deben aprender, ¿no? Entrar a la base de datos, obtener una por consulta. Listo. Lo demás ya es tema de cómo pasar la información, ¿no? Llenar los datos que me ha devuelto en una nueva tabla. Ahora, otro detalle. El nombre está dentro del objeto persona, entonces por eso podría entrar directo. Sin embargo, el usuario no está dentro del objeto persona, está dentro de otra tabla que es usuario. Pero como están conectados por el foreign key, bueno, claro, como tenemos el primary key conectado al foreign key, entonces puedo acceder directamente como si fuera otra propiedad. Y dentro de usuario noten que ahora esta variable es tipo usuario, es decir, estoy entrando una tabla a otra tabla. Así es como se pueden saltar una y otra tabla. Ahora, en nuestra base de datos estaba con el nombre de usuario, pero aquí noten que dice usuario 1. Eso es porque tanto la tabla como el campo tenían el mismo nombre. Entonces, para evitar confusión, el Entity Framework lo que hace es renombrar la propiedad. Esto es para que no sea un tema recursivo. ¿Listo? Bueno. Bueno, sí, para evitar el tema de la confusión. ¿Ya? Porque debe tener una conexión. Entonces, bueno, eso ya es del Entity Framework, lo que le vamos a cambiar. Ahora, le pasa de uno al otro. Le pasa de ahora. El otro está en el teléfono, pero el teléfono es una colección. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una persona puede tener n teléfonos. ¿Recuerdan? Entonces, por eso es una colección. Yo estoy poniendo esto de agarrar el primero solamente para el ejemplo, ¿no? Para decir, este por si acaso es el primero. Voy a hacer agarrar por el defecto. Ahora, pero estoy validando primeramente que exista, ¿no? Si no existe, no voy a pasarle nada. Ahora, estas validaciones son muy importantes porque si no se va a arruinar todo. Ya se puede después de saltar error. Y por último lo vacío. Ahora, eso es la capa de acceso a datos. Vámonos a la lógica de negocio. En la lógica de negocio, lo que debo hacer es llamar a este otro. ¿Cómo lo llamo? Sencillo. Primero me voy a referencias a ver que tengo la conexión hacia la DAN, ¿no? Aquí. Y que eso lo hemos hecho en el anterior video, así que si eso no lo tienen pueden revisar eso. Si no, también pueden agregar referencia y les va a aparecer con cuál van a trabajar, ¿no? Por otro lado, una vez que ya tenemos esto, lo que debemos hacer es crearnos la función y ponerle el using aquí arriba. En el using le estoy diciendo que a qué DLL es la que voy a utilizar. Entonces aquí le estoy poniendo tal. Bueno, una vez dado esto, tengo que llamar al objeto. Tengo persona manager, que es el nombre de la clase que he creado. Persona manager, entonces ahí está la función. Instancio mi clase. No se olviden que si quiero entrar a cualquier función de cualquier clase, lo primero que hay que hacer es instanciarlo. Y después llamo a la función. Con F12 ustedes pueden ver a dónde está ingresando esto. Y es prácticamente lo que acabamos de colocar. Bueno, aún no les voy a mostrar la parte de trabajo con la interfaz. Eso lo vamos a ver en clases. Así que vamos a saltarnos de la lógica al web service. Y aquí en el web service lo que voy a hacer es obtener la llamada que tenemos que hacer hacia el servicio, ¿ya? Entonces, era primero la DAL, la lógica de negocio,
y por último el servicio. Entonces, del servicio tengo que acceder a la lógica de negocio. Nosotros le hemos puesto como nombre la clase en la lógica de negocio persona servicio. Por eso es que estoy instanciando otra vez y llamándolo. No es prácticamente lo mismo que el otro, pero la diferencia es de que ahora está llamando al servicio y no hacia el manager. ¿Noten? Pero si me entro aquí con F12 llego hasta el manager, ¿no? Con F12 ustedes pueden ir viendo dónde está. Bueno, una vez que ya tengo eso es todo en la parte de código. Vámonos a la parte de configuración. Lo que tenemos que hacer, este sí tiene su interfaz, entonces hay que declarar todo esto, hay que copiarlo, control C, ¿ya? Copien aquí en la interfaz. ¿Cómo entró a la interfaz? F12, ¿ya? Entonces aquí lo pegan, porque ese va a ser su método. Miren que aquí había data basura, por ejemplo, para hacer ejemplo de conexión nada más, y eso es parte de cuando ustedes crean el web service. Eso pueden borrarlo para que se quede limpio, así, listo. Ok, entonces hago mi interfaz. Bueno, esto ya está creado, así que solamente tienen que ponerle, declararlo en la interfaz. Las interfaz les dije que podemos tomarlo como un acceso directo, no solamente necesitamos el nombre de la función, los parámetros de entrada y lo que nos devuelve. No necesitamos ni siquiera poner que es público ni nada. ¿Ves? Entonces, listo. Pero como esto es web service, necesita un contrato de datos, que les había explicado que es el contrato de datos en clase. Prácticamente es una conexión que va a tener el web service con el cliente. Entonces, el cliente tiene que saber exactamente qué es lo que está esperando cuando el web service bote la información y se pueden conectar. Entonces, para eso hay que ponerle este operation contract. ¿Ya? Es un atributo, bueno, presiona F12, pero no es necesario que lo presionen. Es un atributo que les va a permitir hacer la conexión de contrato de datos. Pero también estoy devolviendo un objeto que también es parte de lo que va a enviarse. Entonces, este también debería tener un contrato de datos. Por eso es que hay que ponerle data contract. Y en cada propiedad, lo que le van a colocar es un data member. Ya, entonces tenemos el operation contract, nos sirve para decirle que esto es que va a estar dentro del contrato de datos el servicio. Un data contract que les va a decir que el objeto está dentro del contrato de datos. Y por último, un data member que les dice que la propiedad está dentro del el contrato de datos. Bueno, eso sería todo. Pero ahora nos falta la parte de configuración. En el momento que ustedes han creado el acceder a la base de datos por esa línea de conexión, etcétera, se ha creado una configuración de conexión aquí. Pero este no va a ser el que va a correr, es decir, este proyecto DAL no va a correr, lo único que va a hacer es encapsularse y se le va a enviar hasta el otro proyecto que es el que está corriendo, el web service. Así, este web service debería tener ya esta configuración también, y esas cosas se tienen que copiar a mano. Entonces, váyanse a connection string, lo copian y se van a la que va a correr, en este caso el web service. Ahora sí, entro al web config. No importa que tengan diferentes nombres, como ambas son de configuración, lo va a tratar de obtener de aquí. ¿Ya? Lo que sí es importante que vean dentro de qué tags está. Entonces, vean que primero viene configuración y después de ahí adentro está connection string. Les recomiendo que lo pongamos encima esto, es decir, aquí, porque seguiría estando en el mismo orden, pero el problema es de que muchas cosas vienen quemadas para que el primero sea por defecto el config section y tiene sus validaciones propias del .NET. Entonces, para evitarnos esos problemas, yo les aconsejo que ustedes copien esto
Y si bien lo ponen como segundo, ¿ya? Como tercero mejor todavía, o mejor si lo ponen al último. La idea es obedecer las reglas de que esté dentro de configuración, ¿no? Porque este está dentro de configuración. Se tiene que tener el mismo la estructura de árbol para poder acceder uno al otro. Ya. Por último, y para eso necesitamos internet, ustedes tienen que verificar con qué, bueno, ya al copiar la configuración ya tenemos todo listo, pero ahora lo que nos falta es confirmar con qué Entity Framework están trabajando ustedes. ¿Ya? Entonces, a veces solemos trabajar con uno y con otro y nos va a dar errores. Vámonos por favor aquí a la DAL. ¿Ya? Lo que les voy a pedir es ponerle un manager nugget packet. ¿Ya? Y esto lo voy a buscar en la red. Es decir, con el manager nugget packet tienen acceso a los repositorios de DLL ya compiladas para poder utilizarlas. Hay dos formas de acceder a este manager, ¿no? Uno es como el entorno visual que estamos haciendo ahorita. Podemos buscar en la web, podemos instalar uno, podemos actualizarles, podemos borrar, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es en browse van y buscan el entity framework. Entity, aquí está. Ahí está. Es el entity framework. ¿Bien? Está trabajando con el 613. Puedo actualizarlo. Si no lo tiene, les va a dar la opción de instalar. ¿Ya? Esa es una opción de interfaz gráfica, ya que sobre proyectos se tiene que hacer clic derecho y utilizar bueno, la librería que están buscando. La otra opción se encuentra en utilizar línea de comandos. Noten que aquí abajo aparece una línea de comandos. Entonces, lo que hace si buscan en internet muchas ayudas de, no sé, instalar Entity Framework, algunos les van a dar un comando como cuando hacemos comandos para Git, muy parecido. ¿Ya? Entonces, copien ese comando en la consola, que aquí tenemos el de... no, este termina de instalar, vemos que termine. Yo, pero si no me equivoco, aquí tenemos la consola en la cual ustedes pueden pegarlo. A ver. Aquí debe ser. Bueno, después lo vemos entonces. Bueno, ahí tiene una opción para ver la consola y es como un comando de cmd. Pegan ese comando y listo. O aquí ponemos ver por tools. Aquí está. Tools, Nugget Package Manager. Y ahí hay modo consola. Y aquí ustedes le pueden copiar un install y le ponen lo que necesitan. ¿Ya? Y bueno, es como una consola del CMD. Bueno, volviendo a nuestro caso, ya tenemos instalado la versión 6.2. Vámonos ahora al front. No, perdón, el de front de web service, el que va a salir. Este también requiere el mismo SQL, perdón, el entity. Entonces, yo le pongo aquí, lo mismo lo voy a buscar y le voy a instalar. Y listo, ya está instalado.
Ahora por último le hago un reveal. ¿Cuál es la diferencia entre build y reveal? La única es que el build agarra el código y lo va a compilar. El reveal es, bueno, el build incluso verifica si es que hay modificaciones para compilarlas, ¿no? Entonces si no hay modificaciones no las vuelve a crear las DLLs ni nada. El rebuild sin embargo borra todas las DLLs de entrada y los vuelve a crear desde cero. A veces esta revisión de cambios suele tener problemas o sea, suele pensar que no hay cambio y lo que hace es no lo reemplaza. Entonces es más aconsejable hacerle un reveal, pero el detalle está de que bueno, tarda más porque vuelve a hacer todo. Y si es un proyecto muy grande, muy grande, donde tienen n capas, n clases dentro y pesa mucho, pues les va a tomar mucho tiempo y ahí es a veces perjudicial. Ahí hay que hacer por partes. Bueno, ya. Para hacer correr, vámonos a los servicios SBC, ¿no? Que está aquí en acceso web service, servicio SBC, a ese. Ingresan y les va a aparecer aquí el código que hicimos. Es importantísimo que entren a esta para hacer correr. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden hacer correr de cualquier otro, lo único que les va a correr es el browser. Claro, podemos copiar esa dirección y hacer correr nosotros manualmente. ¿En dónde? En una herramienta que tenemos. Pero si ustedes hacen correr desde esta página, desde esta clase, ¿sí? Porque sigue siendo no, bueno, no es una clase, de este web service, de este documento, entonces lo que va a hacer es arrancar el programa para poder ser consumido de una vez, ¿sí? A ver, hagamos arrancar y les voy a mostrar la diferencia. Bueno, me arrancó la página. Ya. Otro detalle, por ejemplo, en nuestro web service son que le da un puerto aleatorio en el cual va a correr solamente este. Si les aparece una pantalla así, está correcto, pero esto es lo que no quería, esto es lo que no quería que aparezca, es decir, una página. Vamos a ver si es algo de mi compu o algo pasó, ¿ya? De otra forma también podemos consumirlo desde aquí. Es decir, esta es la dirección que necesitamos. En realidad cuando se publica esto en un servidor, solamente le va a aparecer esto como una página web y se le va a entregar esta dirección. Así desde el cliente va a poder acceder a esa dirección. Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Ahora voy a tratar de correr una vez más desde SBC. Primero le pongo aquí que sea set startup project. Entonces, ¿para qué? Para que este proyecto sea el primero. Segundo, ya lo tenemos aquí, ¿ya? Y veamos otra vez, una vez más, correr. No, me está saliendo. Creo que es una configuración que estaba tocando el otro día justamente para hacer estas cosas. Bueno, tenemos hay también las herramientas portátiles. Ahí se les voy a entregar. Ok, voy a poner un rato pausa para buscar el programita. Bueno, aquí ya lo encontré, así que bueno, este es WSF Test Client. Ya, este es portable, así que lo pueden llevar donde sea, es una carpetita que no pesa mucho, si no me equivoco es
1.6 megas es en disco, porque en realidad solo pesa menos de un mega. Y el test client, ponemos, aquí está. Entonces, como me salió la dirección, copio esta dirección, yo voy a py adicionar y le voy a dar esta dirección. Va a ir a ver si es que tiene todos los archivos necesarios, si puede consumir el servicio, y me va a salir esto. Entonces, dependiendo de la versión del TFS Client, porque esta es una versión antigua, pero no se preocupen, ambos pueden trabajar igual. La diferencia es de que este me aparece solo un método. Si a ustedes les ha aparecido con el visual, les va a aparecer dos métodos. Uno que les va a aparecer como si estuviera con error, no se asusten, no es un error, solamente es otro protocolo no es protocolo, otro estándar de comunicación, ¿ya? Y este otro que es el SOAP, que es el WCF con el cual se está trabajando. Noten que no me pide nada, y eso es porque nosotros le hemos puesto aquí que no va a consumir nada, pero le pusimos de que no pida nada, entonces el web service no me aparece nada. Ya en otros web services vamos a ir viendo que sí les va a aparecer cosas para llenar un pequeño formulario, y ustedes pueden poner iniciar como nuevo proxy. Hace más conexiones más internas para poder cada vez hacer una nueva limpia, o pueden quitarle, pero cuando empiezan a hacer las primeras pruebas les aconsejo que hagan esto para ver el tema de para que vuelva a limpiar todo desde cero en las llamadas, ¿no? ¿Le parece este mensaje? Después no volvió a aparecer. Ok, ahora vamos a ver si es que salta algún error o pasa algo. Ojo que no he revisado aún la conexión a la base de datos. Bueno, aparece si estaba correcto y listo. Ahora, me ha devuelto tres objetos. El primero tiene los campos necesarios que yo había pedido, ¿ya? Y es un array prácticamente, ¿sí? Entonces me ha devuelto tres objetos. Bueno, si alguien tiene algún problema con esta parte, por favor les voy a pedir que me ubiquen, que me pueden llamar por WhatsApp o por donde ustedes prefieran, y que en lo que pueda yo les voy a estar ayudando. ¿Listo? Eso sería todo, espero que se haya entendido. Cualquier otra cosa, por favor, les voy a pedir que lo vuelvan a hacer para que se entienda y para que lo puedan hacer ustedes. ¿Listo? Un abrazo a todos. Chao, chao.